Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas y heladas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, o cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse, no pueden. Hoy es jueves 27 de octubre, se está acabando el 10º mes y el año se ha ido de 2016. El programa es el número 1341. ¡Qué cantidad! Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir, a ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos se expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Me siento en un estado de salud excelente, agradable. Total. El género estamos leyendo el Kybalión, no por mucho tiempo más. Se acaba hoy. ¡Ay, ay! El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. ¡Qué berraquera! Muchos de nosotros no comprendemos la sabiduría de este libro. El séptimo gran principio hermético, principio de género o de generación, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculino y femenino están siempre presentes y en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. Es por esto por lo que un par de homosexuales no pueden adoptar niños. En este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género en su sentido hermético y el sexo en la aceptación ordinariamente aceptada, tomada por el término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esta palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las variaciones físicas entre los seres machos y hembras. Las diferencias. El sexo no es más que una mera manifestación del género. El sexo no es más que una manifestación del género. En cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica, es necesario que esta distinción se imprima en la mente porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces reprensibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo, como las que expuso durante su vigencia un tal procurador. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es en tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas porque la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero así y todo, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen las bases de la materia como la ciencia lo reconoce actualmente y que al construir determinadas combinaciones forman el átomo que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, variación del nombre, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula, además, que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno a uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a construir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas
que han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al femenino con lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. El aspecto negativo de lo femenino no es negativo, es simplemente polaridad. Cargas. Se puede agregar ahora que la mente pública se ha formulado una expresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad de lo negativo. Nada tiene que ver con más o con menos. Nada. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas de energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad están empleando actualmente la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa desciende el recorrido o camino de la generación, cátodo y ánodo. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o corpúsculos del mismo polo, surgen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de texto y que han hecho que teorías aceptadas por mucho tiempo hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente. De manera pues que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino, en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto sin tener en cuenta sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética, y por consiguiente emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros decimos que están compuestos por energía femenina. Me gusta. Un corpúsculo femenino se destaca, o mejor dicho, deja a un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino animado por el impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. El principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos, absolutamente. Un hombre no es exitoso en sus negocios si no tiene una mujer al lado. En la literatura, en la ciencia, siempre tiene que haber un hombre y una mujer. Creador en todos los planos, absolutamente, pero sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, así sea chiquita. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, pero no es necesario entrar en detalle sobre este punto, pues no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes.
Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección de donde sopla actualmente el viento sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género o de generación. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el tiempo de la materia inorgánica, así como en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de la repulsión de los átomos, de la afinidad química de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios, pero ¿se ha pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas o electrones. Y todavía más, no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de la gravitación no es sino otra manera de manifestarse del principio del género que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna que la actual que explique los problemas. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se verá que el principio del género se hace evidente. Y les tengo una sorpresa, un regalo. Premeditadamente, no dije los autores o el autor de este libro al principio o en ningún capítulo. Es por respeto a ellos. Este libro, digamos de origen desconocido, es atribuido a los siguientes tres personajes: Paul Foster Case, William Walker Atkinson y el Conde de Saint Germain. Voy a repetirlo. Se conocen como los tres iniciados. Se les atribuye haber escrito el Kybalión. Son ellos: Paul Foster Case, William Walker Atkinson y el Conde de Saint Germain. Me encanta. Me encanta. Y se terminó el libro. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Y mañana viernes, de todo un poco, porque ha sido declarado el viernes de cultura general. Ha sido declarado por mí. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de tristeza, de rabia, de celos, de miedo, te sientes pobre o enfermo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y que te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.